Bienvenidos y bienvenidas a 20 Minutos por la Infancia Latinoamericana. Soy Liliana Muñoz, vicepresidenta regional de OMED para América Latina. En el diálogo de hoy, juego y aprendizaje en la primera infancia, me acompaña Hernán Ocampo. Bienvenido, Hernán. Un gran gusto, doctora. En esta oportunidad vamos a analizar cómo el juego potencia el desarrollo cerebral en la primera infancia, resaltando su papel en la construcción de habilidades cognitivas, emocionales, reafirmando el juego como un derecho fundamental de cada niño y niña. Como acabo de decir en la introducción, el juego es un derecho, el juego es una actividad principal en la primera infancia. Para reconocer realmente y poner en práctica este derecho, esta actividad principal, considero que es muy importante saber cómo funciona el cerebro y cómo el juego puede ayudar al desarrollo en esta etapa tan fundamental de la persona. Correcto, doctora. Y algo que ha mencionado que es muy importante es este valor que aporta las neurociencias y en concreto la neuroeducación. Me considero un apasionado justamente de las neurociencias y en concreto de la neuroeducación por todos estos beneficios en el desarrollo a nivel cerebral, pero sobre todo por relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, el juego, conocido también por muchos autores como el gran olvidado, no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en las etapas también de desarrollo, es visto todavía desarticulado del verdadero valor que tiene para no solo el desarrollo cerebral, sino sobre todo para la enseñanza en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que uno de los grandes aportes, de los grandes beneficios, es ver justamente elementos que ayudan y que favorecen para que el cerebro responda mejor a cómo aprendemos. ¿Cuáles podrían ser esos elementos, Hernán? El primero es la emoción. Ya lo decían muchos autores, muchos investigadores. Un referente en el campo neurocientífico, el doctor Francisco Mora, tiene una frase que es sentencia: sin emoción no hay aprendizaje. Y ahí automáticamente entendemos y decimos, pero es que claro, si el juego a su vez despierta la emoción en cualquier persona, independientemente de la edad, y con mucho mayor énfasis en los más pequeños, en la primera infancia, entonces ya tenemos un elemento positivo vinculado con evidencia científica. ¿Qué pasa en el cerebro cuando yo estoy frente a una actividad o estoy interactuando con juguetes en un contexto que me está siendo favorable para mi aprendizaje? ¿Qué pasa en ese cerebro del niño? Las principales emociones positivas en un ambiente seguro, en un ambiente que es no controlado, que genera esta perspectiva de poder tener esta libertad y esta soltura para el niño. Y la libertad es un principio del juego. Correcto. Y por tanto eso mismo hace posible que al final el niño no lo vea como una carga impositiva, una carga cognitiva, sino más bien como un disfrute natural, que es lo que proporciona el juego. Entonces automáticamente aparecen estas emociones que son positivas, y las emociones a su vez lo que hacen es despertar el cerebro. ¿Y lo despiertan a qué? A que se predisponga a aprender mejor, a que de alguna manera algunos neurotransmisores que son importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje se puedan liberar con mayor facilidad, y eso a su vez haga o permita que la motivación y otros principios también puedan ser favorables. El aprendizaje se empieza a consolidar. Entonces, sintetizando esta idea, el primer beneficio es el niño se siente tranquilo, se siente libre, como lo decíamos, y por tanto eso ayuda y favorece a que las emociones se despierten. ¿Y qué actividades se podrían hacer en esta primera etapa del desarrollo, que es la primera infancia? Porque de la manera en que tú lo cuentas, tiene muchos beneficios. Las investigaciones también aportan, ¿no es cierto?, a través de los estudios que se han hecho, seguimiento de aquellos niños que han estado expuestos a una serie de juegos positivos, frente también a aquellos niños que no tienen la oportunidad de jugar y que tal vez desde muy temprana edad tienen que trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, y evidentemente cuando hablamos de juego y cuando lo hablamos conectado, en sinergia con el aprendizaje, no necesariamente debemos de pensar en juegos, en materiales de juego,
materiales didácticos propios del juego, sino en experiencias reales que favorezcan justamente a que todos estos beneficios puedan darse en los estudiantes. Por ejemplo, algo tan sencillo como juegos de mesa, en el caso de elementos de materiales, pero algo tan sencillo como la rayuela, que uno puede aprender matemática y que podría incluso, que creo que también en algunos lugares se conoce como mundo, ¿no? Que podría permitir el desarrollo de habilidades matemáticas y progresivo de acuerdo a la edad también, sin necesidad de utilizar un juego lúdico de mesa, ¿no? Entonces, hay una gran variedad, hay una infinidad de elementos que podrían favorecer mucho. Claro, tú has centrado esta parte de tu participación en las emociones, ¿no es cierto? Que es un elemento o es una condición esencial para poder aprender. Pero de pronto me iba imaginando cuando los niños empiezan a hacer una construcción, una torre de manera vertical, o empiezan a hacer unos caminos, ¿no? Todo ese proceso que ellos siguen porque tienen que observar, tienen que analizar, colocar primero un bloque, luego el otro, calcular, bueno, etc. Hay una serie de habilidades cognitivas, hay una serie de habilidades relacionadas con el espacio, nociones que van construyendo, y a partir del juego tú has tocado una de las áreas más álgidas que tenemos, no solamente en el Perú, sino en América Latina, que está todo relacionado al aprendizaje de las matemáticas. Pero cuando un niño también balbucea, cuando un niño entra en interacción, establece un vínculo positivo con las personas de su entorno, también se está fortaleciendo aspectos socioemocionales. Rayar, jugar, pintar, ¿no? Motricidad fina, el hecho de saltar, como tú decías. Bueno, entonces no solamente es este componente emocional tan importante para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y de las niñas, sino también cómo fortalecemos esas habilidades cognitivas que son tan importantes, porque hoy se habla mucho de la pobreza de aprendizaje. Se habla también de que no hemos logrado recuperar lo que sucedió pre y post pandemia, ¿no es cierto? Y tenemos en el juego un elemento esencial para lograr esos aprendizajes. ¿Cómo podemos, qué estrategias podríamos recomendar a las maestras o qué argumentos le podríamos dar para que ellas sepan defender ese derecho que tiene el niño a jugar, no solamente en la escuela, a hacer uso de los espacios públicos también? Correcto. Y ahí viene el segundo beneficio para responder a la pregunta y al comentario que menciona. Así como están las emociones, aparece el desarrollo de estas habilidades cognitivas, de estas funciones ejecutivas que se pueden empezar a desarrollar desde pequeñitos. ¿Y qué significa esto? Hay algunas funciones, algunos autores consideran una categorización básica de tener funciones ejecutivas de orden básico y de orden superior. Las básicas, el control inhibitorio, que sería el control de impulsos, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, que son como que la base de todas las demás. Las de orden superior, la planificación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, etc. Como bien sabemos, ¿qué nos dice la evidencia del desarrollo del cerebro? El cerebro madura de atrás hacia adelante, desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo frontal. La última región, la última parte del cerebro que madura y que termina de madurar hacia los 25 años es el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, que es justamente la sede de las funciones ejecutivas. ¿Qué quiero decir con todo esto, llevándolo a la práctica para responder la pregunta? Que efectivamente el juego de manera natural permite que estas funciones ejecutivas se vayan desarrollando. Como bien mencionaba, si tienen en un juego que armar bloques o que descubrir cómo poder lograr este armado de bloques, aparece automáticamente la planificación sin que el estudiante se dé cuenta que está desarrollando planificación, porque empieza a ver, hay unos videos maravillosos de niños, bebés, que se les ponen el juego y de manera natural los bloques empiezan a intentar poner y se van dando cuenta la forma, el tamaño, la textura, esto no encaja. Entonces todo eso, sin que se lo digamos, está ayudando y favoreciendo a que se desarrolle la planificación, la resolución de problemas, etc. Y las funciones ejecutivas son básicas y son importantes para el desarrollo cognitivo posterior. Entonces ese es un segundo beneficio. Y así como esto, también aparecen otros elementos. He visto cómo familias enteras
introducen el juego dentro del ritmo de vida familiar, le dedican una vez a la semana, por ejemplo, con sus hijos. La vez pasada me comentaba una familia, 3 hijos, uno de ellos pequeño de 4 o 5 añitos, el otro de 7, 8 y el otro de 12, 13. ¿Y qué hacían? Jugaban Monopolio. Y jugando Monopolio iban aprendiendo al manejo del dinero, por ahí lo iban cambiando con el recibo de luz, iban entendiendo finanzas desde los más pequeñitos. Y uno dice, pero el de 5 añitos que recién, obviamente adaptado a su lenguaje y demás. Entonces, de manera natural el juego hace posible que el beneficio del aprendizaje sea muy fuerte. Claro, como esta es una predisposición innata que tenemos los seres humanos a observar, a querer descubrir y a través del movimiento lo vamos logrando, también hay un juego que tiene un propósito desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Y para poder planificarlo debemos tener muy claro cuál es el objetivo de ese juego, ¿no? Hay un juego libre, el cual hay que fomentar entre los niños, pero hay un juego, vuelvo a repetir, que tiene propósitos determinados, ¿no? Lo que sí es muy importante que los padres, las maestras, en un lenguaje que todos podamos comprender, sepamos por qué es importante ese juego, que ha sido la primera pregunta que te he realizado, ¿no? Entonces, debemos fomentar el juego en los niños, en las niñas, el juego libre, el juego acompañado de un adulto. Yo creo que lo más terrible que ha pasado en nuestra vida es perder esa posibilidad de jugar, ¿no? Porque el juego es aprendizaje, como tú muy bien lo has expuesto en este breve diálogo. ¿Qué otros elementos deberíamos tener en cuenta sobre el juego? Correcto. Considerando el propósito que bien menciona, hay otro elemento fundamental. Cuando el juego tiene propósito y propósito pedagógico, fin educativo, ya estamos hablando de la metodología propiamente del aprendizaje basado en juegos, una metodología maravillosa que no debería de ser solamente para la primera infancia, sino que debería de estar en todos los niveles formativos. Experiencias que se tienen con adultos de la formación donde se utiliza esta maravillosa metodología tiene unos grandes resultados. Tenemos por un lado las emociones que se despiertan, tenemos por otro lado el desarrollo de las funciones ejecutivas que aparecen y tenemos por otro lado también como un elemento importante el hecho de que sin propósito no vamos a poder obtener los resultados que se esperan, pedagógicamente hablando. Pero bajo este escenario, cuando se hace una utilización de elementos, de un diseño adecuado, cuando no se confunde el juego con la gamificación, porque hoy también se habla mucho de la gamificación y hay que entender que son metodologías complementarias, pero que no terminan siendo lo mismo. El aprendizaje basado en juegos es utilizar juegos dentro con propósito pedagógico, pero dentro de un contexto educativo, mientras que la gamificación es utilizar elementos del juego en un contexto no lúdico, ¿no? Entonces, como por ejemplo las insignias, las recompensas que se puedan dar al estudiante, y por eso podemos hablar de gamificar experiencias formativas desde los más pequeñitos, que se ha hecho durante muchos años sin entenderlo o sin tenerlo en una categorización específica, como por ejemplo cuando la maestra daba un pequeño regalito o un pequeño, no sé, pues gesto o un sellito que le ponía cuando ganaba un punto. Eso es una experiencia gamificada, está gamificando justamente la experiencia pedagógica. Y por tanto se hace muy necesario que los maestros puedan conocer no solo las herramientas, sino la base teórica que fundamenta todo ello para que el propósito sea adecuado. Y yo ahí quiero aprovechar para preguntarte cómo hoy los niños están muy expuestos a las pantallas, ¿no es cierto? Y este juego de cara a cara, de interacción con los objetos, con el espacio, con la naturaleza, tenemos que recuperarlo y reemplazar esas pantallas por este tipo de interacciones que pueda tener el niño. De manera de repente muy concreta,
qué es lo que pasa con el cerebro del niño cuando está expuesto a pantalla, que va a ser una secuencia que vamos a tener en 20 minutos por la infancia. Qué bueno que lo Pero menciones. me gustaría que tú ahora nos adelantes. Qué bueno que lo mencione, porque una de las cosas que siempre digo, la tecnología no es buena ni mala, va a depender del uso adecuado. Por eso ahí yo creo que la filosofía clásica, Aristóteles en concreto, nos ayuda, ¿no? Aristóteles decía, in medio consistit virtus, en el punto medio está la virtud, ¿no? Está el equilibrio. Y por tanto, respondiendo a ello, durante ya años atrás, en las experiencias de los países europeos, se vio la necesidad de la tecnología por el avance, por la irrupción fuerte y demás, y se empezó a migrar a que todo sea tecnológico. Años después, mientras que estas corrientes llegaban acá con fuerza a nuestros países o a la región de Latinoamérica, empiezan a retroceder sobre ellas. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que genera las pantallas en un mal uso de ellas es una sobreestimulación a nivel sensorial, que a su vez va a generar carga cognitiva, desgaste visual, no están preparados todavía a nivel de desarrollo físico y biológico, los ojos, el sentido de la vista de los más pequeñitos, y por tanto hay una afectación también ahí, no solo cerebral. Porque además rompe también el vínculo con el cuidador, con el adulto, sí, ¿no? Y entre pares, también entre entre ellos se pierde un elemento que el juego de manera natural, como las emociones, como el desarrollo de funciones ejecutivas, el aspecto de relacionamiento social, las habilidades sociales que son tan importantes, se pierden porque se ensimisman a los pequeños también al uso de ellos. Hay una sobregratificación del estímulo, porque eso genera mayor necesidad y se empiezan a generar luego futuros vicios también y adicciones a las pantallas. Correcto, que nunca va a parar y que siempre va a querer más, desconectándose de todos los ambientes. Por tanto, es importante justamente tener mucho cuidado y sobre todo recuperar aquello que es lo natural. Quiero agradecer a Hernán por esta explicación de manera tan pedagógica, didáctica, que nos has brindado el día de hoy, y decirle a los padres, a las profesoras y a todos los que están y tienen la oportunidad de interactuar con niños, que el juego es un derecho y es la actividad principal que tienen los niños para poder aprender. A veces nos preguntamos, ¿cómo hago para que el niño se motive? ¿Cómo hago para que el niño pueda aprender? Los padres quieren que los niños presten atención, se formen en hábitos, tengan calma, pero es el juego. Los diferentes tipos de juego hay que explorar, hay que leer para que podamos aprovechar esto que es algo intrínseco, que es muy natural en la primera infancia. Te agradezco, Hernán, y también quiero agradecer a la Escuela Pedagógica de Lima, quien nos está auspiciando en estos diálogos, y que además Hernán es el director, y hoy día hemos tenido la oportunidad de poder hablar con él. Los espero todos los días viernes en 20 minutos por la infancia latinoamericana. Nos vemos pronto.